entró a la antigua casa de su madre y abrió una caja marcada con su nombre. Había algo en el aire de aquella casa que sabía a recuerdos y tiempo detenido. Mateo empujó la puerta principal con cuidado, como si temiera despertar fantasmas del pasado. A los 35 años, regresaba después de una década sin pisar el hogar donde creció, el lugar que su madre había cuidado con tanto amor, hasta el día en que partió para encontrarse con el Señor An. Era extraño estar allí sin escuchar su voz, sin el aroma de sus guisos llenando cada rincón, sin sus oraciones matutinas que se colaban por las paredes como música celestial. Todo estaba tal como ella lo había dejado, en la Biblia abierta sobre la mesa del comedor. Las plantas que alguien seguía regando y esa sensación de paz que solo ella sabía crear. Mateo había venido para organizar las pertenencias de su madre antes de vender la casa. Era doloroso, pero necesario, o al menos eso pensaba hasta que comenzó a enfrentar la primera de muchas sorpresas que lo esperaban. Mientras revisaba cajones y armarios, cada objeto se convertía en un reproche silencioso. Fotografías amarillentas donde aparecía sonriendo junto a su madre. Cartas que ella le había enviado los últimos años y que él había devuelto sin abrir. Recetas escritas en su letra perfecta con anotaciones, como la favorita de Mateo o ¿para cuando mi hijo venga a cenar? El problema era que su hijo no había vuelto a cenar en 5 años. La última conversación que habían tenido había sido una discusión amarga. Ella le había expresado su preocupación por las decisiones que estaba tomando, por el camino que estaba eligiendo, por cómo se estaba alejando de los valores que ella le había enseñado. Él le había gritado que ya era un adulto, que no necesitaba sus consejos y que estaba cansado de sus sermones religiosos. No quiero volver a saber nada de ti ni de tu religión, le había dicho. Estoy harto de tus reglas y de tu Dios. Esas fueron las últimas palabras que le dirigió. Después vinieron 5 años de silencio, llamadas no contestadas, invitaciones rechazadas y finalmente la noticia de su enfermedad que él recibió con indiferencia fingida. Ahora, rodeado de evidencia de su amor incondicional, el remordimiento lo carcomía como ácido. En la cocina encontró un calendario donde su madre había marcado cada uno de sus cumpleaños con corazones rojos, incluso los de los últimos años. En el refrigerador, recetas recortadas de periódicos con una nota adhesiva para cuando Mateo vuelva. En su dormitorio, una foto de él en su graduación universitaria, enmarcada y colocada en la mesa de noche, donde podía verla cada mañana al despertar. Pero lo que realmente lo desarmó fue descubrir que alguien había estado regando las plantas. Al preguntar a la vecina, se enteró de que su madre había dejado dinero pagado por 1 año para que cuidaran la casa porque mi hijo va a volver y quiero que todo esté listo para recibirlo. A Mateo se sentó en el suelo de la cocina y lloró. Su madre había muerto esperándolo. Había muerto creyendo que él regresaría. Había muerto sin perder la fe en un hijo que la había abandonado. Fue al abrir el armario de la habitación principal cuando su mundo se tambaleó completamente. En el fondo, cubierta por mantas que olían a lavanda y oraciones, había una caja de madera con una inscripción grabada para Mateo, mi hijo amado. Con todo mi amor, mamá. La fecha marcada era de 35 años atrás, el día exacto en que él nació. Sus manos temblaron al tocarla. Durante 35 años, esa caja había estado ahí, esperándolo. Durante 35 años, su madre había guardado algo para él, algo que había preparado desde el momento mismo de su nacimiento. Con el corazón acelerado, la llevó hasta la sala y se sentó en el mismo sofá donde ella solía leerle historias bíblicas cuando era niño. Al abrirla, el primer objeto que encontró lo dejó sin aliento. Era una pequeña manta de bebé, la misma que recordaba haber visto en fotografías de cuando era recién nacido. Pero debajo había mucho más cartas, cientos de cartas dirigidas a él, organizadas por años,
por fechas especiales, por momentos importantes de su vida. La primera carta estaba fechada el día de su nacimiento. Mi querido Mateo, en hoy viniste al mundo, y mi corazón se llenó de una alegría que no sabía que existía. Le prometo a Dios que te voy a amar todos los días de mi vida, que voy a orar por ti cada mañana, y que sin importar lo que pase, siempre vas a tener un hogar en mi corazón. Había cartas para cada cumpleaños, para cada Navidad, para el día que comenzó a caminar, el día que dijo su primera palabra, su primer día de escuela. Pero lo que más lo impactó fue descubrir que había cartas escritas incluso durante los años de su alejamiento. Una carta fechada en su cumpleaños número 32 decía: «Hijo mío, hoy cumples un año más, y aunque no hablemos, quiero que sepas que sigo orando por ti cada día. Sé que estás enojado conmigo. Sé que piensas que soy demasiado estricta, demasiado religiosa. Tal vez tengas razón. Pero mi amor por ti no depende de que me entiendas o me apruebes. Es un amor que viene de Dios mismo, y Dios no se cansa de amar». Otra carta, escrita durante su enfermedad, lo partió en dos a Mateo. En el médico dice que no me queda mucho tiempo. Estoy en paz con eso, porque sé que pronto voy a estar con Jesús. Lo único que me duele es partir sin abrazarte una vez más, sin decirte que te perdono todo, sin que sepas que nunca dejé de estar orgullosa de ti. Pero confío en que Dios va a tocar tu corazón cuando sea el momento correcto. En el fondo de la caja encontró un diario grueso, lleno de entradas que abarcaban toda su vida. Su madre había documentado no solo los eventos importantes, sino sus oraciones específicas por él, sus preocupaciones, sus alegrías cuando él tenía éxito, su dolor cuando él tomaba decisiones que la lastimaban. Una entrada particularmente dolorosa decía: «Mateo vino hoy después de meses de no verlo. Está enojado porque le dije que me preocupaba su estilo de vida. Me gritó cosas horribles, pero vi el dolor en sus ojos. No está enojado conmigo, está enojado con Dios. Está enojado con la vida. Voy a orar más por él. Voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría para amarlo mejor». Otra entrada lo destruyó emocionalmente. Hace 2 años que Mateo no me habla. Sus hermanos me dicen que está bien, que tiene trabajo, que está construyendo su vida. Me alegro por eso. Pero extraño su risa, extraño nuestras conversaciones. Extraño poder abrazarlo. Anoche soñé que era pequeño otra vez y me pedía que le leyera la Biblia antes de dormir. Señor, tráemelo de vuelta. No a mí, sino a ti. La última carta estaba fechada apenas una semana antes de su muerte. Su madre había logrado escribirla a pesar de la debilidad, con letra temblorosa pero con palabras firmes. «A mi amado hijo en sí. Estás leyendo esto, significa que Dios ya me llamó a su presencia, y significa que finalmente decidiste volver a casa. No sabes cuánto esperé este momento, no el momento de morirme, sino el momento en que regresaras. Quiero que sepas que no tengo nada que perdonarte, porque nunca dejaste de ser mi niño perfecto. Los hijos se equivocan, se rebelan, se alejan, pero los padres seguimos amando. Así es como Dios nos ama a nosotros, sin condiciones, sin límites, sin cansancio. Durante todos estos años preparé esta caja, pensando en el día en que la encontrarías. Cada carta que escribí era una oración. Cada recuerdo que guardé era un acto de fe. Fe en que el amor siempre gana, en que Dios siempre cumple sus promesas, en que ningún hijo está tan perdido que no pueda volver a casa. No llores por el tiempo perdido. Celebra el tiempo que tienes por delante. Vive para honrar no solo mi memoria, sino el plan que Dios tiene para ti. Y cuando llegue tu momento de partir, asegúrate de que no queden palabras sin decir, abrazos sin dar, perdones sin otorgar. Te amo con un amor que viene del cielo mismo. Tu mamá que nunca dejó de esperarte». Mateo cerró la carta y se derrumbó. Lloró como no había llorado en décadas, con sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. Todo el orgullo, toda la rebeldía, toda la arrogancia de años
se desplomó como un muro derribado. Se arrodilló ahí mismo, en medio de la sala, rodeado de cartas y recuerdos, y por primera vez en una década, habló con Dios, no con palabras perfectas o religiosas, sino con el grito desesperado de un hijo arrepentido a Dios. No sé si puedes escucharme después de tanto tiempo de ignorarte. No sé si merezco tu perdón después de cómo traté a la mujer más santa que pusiste en mi vida, pero si mamá está contigo, dile que lo siento. Dile que al final sí entendí. Dile que el amor que me enseñó era real. Era de ti, y ayúdame a ser el hombre que ella siempre creyó que yo podía ser. En ese momento exacto, como si hubiera sido orquestado desde el cielo, una brisa suave movió las cortinas de la ventana y un rayo de sol iluminó directamente la Biblia abierta sobre la mesa. Mateo se acercó y leyó el versículo subrayado con la letra de su madre: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No era casualidad, era una respuesta a una invitación, una puerta abierta de regreso a casa. Desde aquel día, Mateo no volvió a ser el mismo. Decidió no vender la casa, sino convertirla en el hogar que su madre siempre soñó que fuera en un lugar de reunión familiar, un refugio de paz. Un espacio donde el amor de Dios se pudiera sentir en cada rincón. Comenzó a ir a la iglesia donde su madre había congregado durante décadas. Al principio se sentía como un extraño, pero gradualmente fue encontrando en esa comunidad de fe la familia espiritual que había rechazado años atrás. Aprendió a orar como su madre le había enseñado de niño, a estudiar la Biblia como ella lo hacía cada mañana, a confiar en Dios, incluso cuando no entendía sus planes. Estableció una tradición familiar. En cada domingo, reunía a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus propios hijos para almorzar en la casa de su madre y compartir historias, orar juntos y mantener viva la fe que ella había sembrado en todos ellos. Un año después, durante un testimonio en la iglesia, Mateo compartió su historia. Habló sobre la caja, sobre las cartas, sobre el amor incondicional de una madre que nunca dejó de creer en su hijo. Habló sobre cómo Dios había usado la muerte de su madre para resucitar su propia alma. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no espera reciprocidad, dijo con voz quebrada, pero firme. No guarda rencor, no se cansa de dar, no se rinde jamás. Y sobre todo, nunca muere. Igual que el amor de Dios por cada uno de nosotros. Esa noche, muchas personas en la audiencia decidieron reconciliarse con sus padres. Otros aprendieron a perdonar heridas del pasado. Y todos entendieron que a veces, los regalos más grandes los recibimos cuando ya no podemos agradecer en persona. Hoy, 5 años después, la casa de su madre se ha convertido en un símbolo de restauración para muchas familias. Mateo ha ayudado a docenas de hijos pródigos a reconciliarse con sus padres antes de que sea demasiado tarde. La caja permanece en la sala principal, no como un museo del pasado, sino como un recordatorio viviente de que el amor nunca se desperdicia. Cada vez que alguien le pregunta ¿cómo logró cambiar tan radicalmente?, Mateo sonríe y dice: no fui yo quien cambió, fue Dios quien me cambió a través del amor de una mujer que nunca dejó de orar por mí, que nunca dejó de creer en mí, que nunca dejó de amarme. Y cuando sus nietos le preguntan sobre la abuela que nunca conocieron, Mateo les cuenta sobre una mujer que entendió el verdadero significado del amor incondicional: amar sin esperar nada a cambio, perdonar sin que se lo pidan, esperar sin perder la esperanza y orar sin desmayar hasta que el milagro se hace realidad. Porque el amor de una madre, como el amor de Dios, no conoce el tiempo ni la distancia, solo conoce la eternidad. Hay historias que no terminan con un adiós, sino con un aquí estoy, aún contigo. A veces, las personas que más amamos nos siguen cuidando de maneras que nunca imaginamos.
recordándonos que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Suscríbete para descubrir más testimonios que nos enseñan que Dios tiene formas perfectas de sanar nuestro corazón y restaurar lo que creíamos perdido para siempre.